nuevo estamos por acá. Hoy vamos a tomar prestado el estudio que correspondía a los miércoles, pero el Señor es el que va guiando. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. El versículo 19 hasta el 21. Dice así la Escritura: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Oremos. Amante Señor y Padre nuestro, al venir ante tu palabra, deseamos, Señor, ser confrontados con ella y que no voz de hombre sea oída en el interior de nuestros corazones, sino voz tuya. Sabemos que cuando tú hablas, oh Señor, los corazones pueden reaccionar. Cuando oímos la voz de los hombres, nada sucede. Por eso apelamos a ti. Apelamos a que tu Espíritu hable, que tu Espíritu tome la palabra, que tu Espíritu use este instrumento para tu gloria. Por favor, Señor, que este tiempo pueda ser de gran provecho para nuestras vidas. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Así mismo le hemos intitulado: para mí el vivir es Cristo. Era el estudio que correspondía para el pasado miércoles. Hermanos, este es un versículo muy conocido. Yo creo que aquí no hay una sola persona que no lo sepa, además de que es fácil de repetir, fácil de memorizar. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. En este texto, el apóstol Pablo podemos decir que está expresando en pocas palabras, en muy pocas palabras, lo que es su vida completa. Es como un resumen. Es como cuando nosotros queremos decir la vida de una persona y decirla en pocas palabras. A veces nosotros no encontramos qué palabra decir. Pablo dice de sí mismo: porque para mí el vivir es Cristo. Esta primera frase es la que nosotros vamos a considerar en esta mañana. En el contexto, que ya nosotros lo hemos estudiado los miércoles, en el contexto vemos que el apóstol Pablo estaba preso. En el contexto lo que vemos es a un reo que está en espera de el dictamen de un tribunal. Él estaba preso y podía ser absuelto o podía ser condenado. Eso es lo que vemos. Si él fuera condenado, sería condenado a la pena capital, pero él dice que sea como sea, si lo absolven, si lo liberan o si muere, iba a ser para la gloria de Dios, su vida o su muerte. Si fuera, repito, si fuera liberado de la prisión, él no estaba allí por violar las leyes, sino por predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Si él fuera liberado, él seguiría predicando el evangelio. Si fuera martirizado, si fuera decapitado, si fuera sometido a la pena capital, su vida habría sido una ofrenda a Dios, porque era una muerte para Dios, al igual que la de Cristo, o parecida a la de Cristo, no completamente igual a la de Cristo, porque Cristo vivió sin pecado, vivió una vida perfecta. La nuestra no lo es así, pero al menos similar. Eso es lo que Pablo está esperando. Él dice que el vivir para él sería Cristo. Él estaba allí esperando lo que la justicia decidiese
Y por eso leímos en el verso 20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, más bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi vida, en mi cuerpo, perdón, o por vida o por muerte. Si soy liberado, Cristo será magnificado porque continúo predicando el Evangelio. Si es por muerte, mi vida sería una ofrenda a Dios que le glorificaría, porque Él no estaba allí como delincuente, sino por predicar el Evangelio. El caso es que la muerte por causa de Cristo es una ofrenda a Dios. El Señor Jesucristo se lo dijo a Pedro, allí en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, allí en ese encuentro tan reconocido entre Pedro y el Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 21, versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven, le dice Cristo a Pedro, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto fue una ilustración y lo explica el verso 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Pedro también habría de glorificar a Dios con su vida. La vida de Pedro también sería una ofrenda a Dios, porque él no moriría, repito, como un delincuente, sino que moriría por predicar a Cristo. No todas las muertes glorifican a Dios. No todas las muertes son una ofrenda de gloria al Señor. El Señor Jesucristo le dijo una vez a un grupo de judíos, pero en vuestro pecado moriréis. Juan capítulo 8, versículo 21. Qué dicho más difícil, duro. En vuestro pecado moriréis. Estas personas, estos judíos, estaban endurecidos en su incredulidad. No hacían caso a los milagros que veían en la persona de Jesucristo, no hacían caso a la predicación, no hacían caso al testimonio, no hacían caso a nada. Ellos morirían en su religiosidad, morirían en su condición, rechazando la salvación que se les ofrecía en el Señor Jesucristo. Esas vidas no glorificarían a Dios. Esas vidas, cuando pasaran a la eternidad, no eran una ofrenda para Dios. Morirían en su pecado. Y muchas personas mueren rechazando a Cristo. Por bien que hayan vivido entre la gente, si murieron rechazando al Señor Jesucristo, no son una ofrenda a Dios. Finalmente, estas personas a quienes Cristo les habla, estos judíos morirían abrazados de su incredulidad, abrazados de su pecado. Muchos, lamentablemente, mueren así, aferrados a la incredulidad, aferrados a otros pecados. Mueren como vivieron. Hasta el último momento de sus vidas practican los pecados que vivieron practicando toda su vida. No glorificaron a Dios en sus vidas, ni glorifican a Dios en su muerte. Su vida, cuando parten de aquí, más bien fue una pérdida, un desperdicio. Por eso es la desconsolación que experimentan los inconversos cuando ven morir, cuando ven partir a alguien. Casi no lo soportan, el dolor, porque en vez de ser una ganancia, como dice Pablo, ha sido una pérdida. Porque no ha sido una vida que trajo gloria a Dios. No ha sido una vida sometida a Dios. No ha sido una vida que ha vivido para glorificar a Dios. Entonces, no todas las vidas glorifican a Dios, ni todas las muertes lo harán. El punto es que una muerte por causa de Cristo, repito, glorifica a Dios. Una vida vivida en obediencia, entregada al trabajo en la obra de Cristo, entregada al trabajo por la expansión del Evangelio. Esa es una vida que glorifica a Dios. Estas verdades son las que vamos a estar considerando a la luz de este texto. Vamos a considerar solamente dos puntos. Últimamente los bosquejos
lo estamos haciendo bien limitado. El primer punto es la resistencia a la entrega. Recuerde que nuestro texto es el versículo 21 de Filipenses capítulo 1, dice el apóstol Pablo allí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El texto no lo vamos a estar considerando completo, solamente la expresión, porque para mí el vivir es Cristo. Solamente eso. Veamos primero, lo pondremos de dos maneras, la negativa, la parte negativa. Veamos primero lo que no es vivir para Cristo, lo que no es decir para mí el vivir es Cristo. Deseo abordar este primer punto que nos va a servir para comprender, nos va a servir como base, va a ser el centro de lo que para nosotros comunicar lo que queremos comunicar, va a ser, repito, la plataforma para nosotros comprender lo que deseamos decir. El Señor Jesucristo se entregó a nosotros en la cruz del Calvario sin reservas. Él se entregó completamente. El Señor Jesucristo fue un ejemplo de amor. Él no se limitó a la hora de entregarse por nosotros. Él entregó su cuerpo, Él entregó todo su ser como sustituto en nuestro lugar. Esa fue la muestra más alta de amor, dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo puso su vida por nosotros. Él en su cuerpo llevó nuestras culpas en su lugar. Pero antes de Él ir a la cruz, Él llamó a muchos a entregar sus vidas sin reserva, como Él lo iba a hacer en la cruz. Él llamó a muchos a dejarlo todo a cambio de tesoros en el cielo. Él llamó a muchos a venir a Él a cambio de tesoros verdaderos, tesoros a donde no se pueden corromper en el cielo. Él ofreció este intercambio. Tú dejas esto y yo te doy aquello. Cuando Él ofreció este intercambio, lamentablemente muchos rechazaron. Y ya yo sé que ustedes tienen en su mente al joven rico, cómo rechazó la promesa de tener tesoros en el cielo, porque no quiso dejarlo de aquí. Pero no voy a citar ese caso. Voy a citar otro ejemplo. Vayan conmigo, por favor, a Lucas, capítulo 9, versículo 59. Lucas capítulo 9, dice el versículo 59, y dijo a otro, hay una multitud, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el evangelio de Dios. Hay muchas cosas que no nos dice aquí. ¿Por qué en una multitud el Señor le dice a él, sígueme? No lo sabemos. ¿Por qué a él en especial? Pero yo deseo que nosotros hagamos un uso de la imaginación para explicar esto. Nos traslademos, haciendo, repito, ejercicio de la imaginación al lugar de los hechos. El hombre recibe de Jesús dos cosas. Un llamado cuando le dice sígueme, y cuando el hombre responde, el Señor Jesucristo le da otra respuesta. El llamado es sígueme. La respuesta es deja que los muertos entierren a sus muertos. Hasta ahí estamos claros. Hay un llamado y hay una respuesta que Cristo le da cuando la persona llamada responde. Pero imaginémonos esto. Al Señor Jesucristo decirle, sígueme. Este hombre dice, dame un momento, espérate. Va a su casa y le comunica a sus padres, papá, mamá, el Señor Jesucristo me dijo que le siguiera. Él quiere que yo sea uno de sus discípulos, que yo camine con Él.
Imagínese usted lo que el padre le diría. ¿Cómo, hijo? Mi hijo, mira, te voy a decir algo. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Si tú te vas detrás de Jesús, tú vas a andar aldea por aldea, sucederán varias cosas. Cuando yo muera y haya que repartir la herencia, mira, aquí no hay teléfono ni hay WhatsApp para mandarte a llamar. Tú te vas a perder la herencia, te vas a quedar sin ella. Y toma en cuenta que es mucha tierra lo que yo voy a dejar y muchos animales y todas esas cosas. Otra cosa es que yo oí que ese Jesucristo dijo que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Y tú vas a dejar toda esa herencia para seguir a un hombre que él mismo no tiene dónde recostar su cabeza. Piénsalo bien. Otra cosa es que tú eres mi hijo favorito, tú eres el primogénito. Yo no tengo quien me vaya a atender. Este joven se le puso la cabeza grande, como nosotros decimos, y comienza a pensar y vuelve donde el Señor Jesucristo y le dice: espera, yo no te digo que no te voy a seguir, pero espera, que primero, cuando muera mi padre, yo te voy a seguir. Según él, no era un no definitivo. No. Yo no te voy a decir que no te voy a seguir. Yo lo que quiero es que tú me des un compás de espera hasta que mi padre muera y yo resuelva todo este lío, entonces yo te siga. Es como hacen los inconversos, que en su incredulidad, ellos dan un compás de espera pero sin fecha. Yo lo voy a hacer, pero después. No tiene fecha, es un después que puede ser infinito. El punto es, hermanos, que este hombre se sentía comprometido con sus padres. No se podía desligar de ese vínculo allí. Se sentía comprometido con los muertos espirituales. ¿Usted sabe por qué le llamamos muertos? Porque el Señor Jesucristo dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Ellos eran muertos espirituales. Este hombre estaba vinculado, unido, comprometido con los muertos espirituales, de tal manera que no podía entregarse a seguir a Jesús. Aquí a esto le llamamos la resistencia a la entrega. Por eso le llamamos resistencia a la entrega, porque se resiste a entregarse completamente a Jesús debido a la relación que se le impide. Nosotros los seres humanos, hermanos, y óigame bien esto, hacemos unos compromisos con los muertos espirituales. Creo que me entienden el lenguaje que lo estoy diciendo, usando el lenguaje que usó el Señor Jesucristo. Y estos compromisos hacen que nosotros tengamos una carga. Estos compromisos que nosotros hemos asumido vienen a ser como unas cadenas que nosotros nos envolvemos en el brazo, y que cuando queremos seguir al Señor Jesucristo sentimos que eso nos ata. Y cuando seguimos al Señor Jesucristo, como que llevamos una carga y vamos lentamente. No podemos seguirle con libertad. Nosotros hacemos unos vínculos con los muertos espirituales que a veces nos impiden seguir, otra vez hacen que nuestro seguir al Señor Jesucristo sea lento, sea pesado, sea dificultoso. Estos compromisos con los muertos espirituales nos llevan a decirle al Señor Jesucristo muchas veces: no puedo esto, no puedo aquello, no puedo ahora, no puedo ahorita. Estos vínculos con los muertos espirituales es una realidad, y esto nos ayuda a verlo así. Ese texto nos ayuda a verlo así, y algo que contribuye a que nosotros hagamos todos esos amarres, todos esos compromisos, todos esos vínculos, todos esos enredos con los muertos espirituales, es el hecho de que a ellos los vemos
Y a Cristo no los vemos con los ojos físicos, porque Cristo no se ve. Cristo se ve con los ojos de la fe. Ellos dicen, ¿y qué yo hago con mis padres? Mira, Jesús, espérate. Deja que yo entierre, que ellos se mueran, que yo los entierre, yo resuelva todo este lío de herencia, entonces yo te seguiré. Ahora Cristo no está físicamente. Ellos, los muertos espirituales, sí lo están. Y siendo honesto, mis hermanos, en el caso de este hombre, que supongo era un hombre joven, a quien el Señor Jesucristo lo estaba invitando a seguirle, esta invitación que él le hizo a seguirle, yo entiendo que él no estaba haciendo nada malo. No era algo pecaminoso en sí atender a sus padres. No, no, no. Los hijos estamos en deuda con los padres, o están, porque ya los míos no están. Los hijos están en deuda con los padres y esta deuda es impagable. Es tanto lo que los hijos le deben a los padres que los hijos no le pueden devolver a los padres lo que los padres han hecho por ellos. Esa es una realidad. Este hombre no estaba dando tiempo al tiempo por causas pecaminosas, sino que era atender a sus padres. Eso es algo bueno. Ahora, lo que sucede es que Cristo es mejor. Eso era lo que él no había considerado. Es bueno atender esto, atender aquello, pero Cristo es mejor. No se debe cambiar lo malo por lo bueno. No, 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 nunca lo hagas. Pero tampoco se debe cambiar lo bueno por lo mejor. Cristo es mejor que todo. Es mejor seguirlo a Él y dejarlo todo, por bueno que sea. Él es superior y solamente cuando tú lo tienes a Él como superior, podrás servirle en libertad. Recuerde que estamos viendo nuestro primer punto. Estamos viendo la resistencia a la entrega. Estamos viendo el aspecto negativo. Cómo hay elementos que hacen que haya una resistencia para nosotros entregarnos a Jesús. No se me pierda del enfoque para nosotros ver entonces el aspecto positivo después. Estamos viendo las causas, esas razones que hacen que el seguir a Cristo sea difícil, pesado, porque arrastramos una carga de compromiso, atadas, amarradas, enliadas en cada uno de nuestros brazos y queremos sí seguir a Jesús. Pero tengo esta realidad. He hecho unos compromisos que no me dejan. Y este hombre es un ejemplo de ello. Sígueme. Deja que primero entierre a mis padres. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Al comprometernos con esos muertos espirituales, al comprometernos con ellos, nosotros amarramos nuestros brazos, por no decir el corazón, amarramos nuestros brazos a trabajos, no solo a nuestros padres, a veces es a trabajos, a animales. Ay, esas gallinas son recordadas. ¿Quién me va a atender a esas gallinas? Amarramos nuestro corazón, nuestros brazos a animales, a personas y a muchas otras cosas. Hay un largo etcétera. Nosotros hacemos compromisos aquí en la tierra. Compromisos que dificultan e impiden que podamos tener una entrega completa a Jesús. Y esto es lo que sucede, hermanos. Este es el punto. Eso es lo que ha logrado amarrar a los inconversos, pero no solamente a los inconversos, sino que a genuinos cristianos les ha hecho dificultoso, les ha quitado la libertad de seguir al Señor Jesucristo. Estos, como dijimos, quieren seguir a Jesús, pero lo hacen con mucha dificultad, con mucho yo no puedo, yo no voy a poder, yo tengo tal dificultad, yo tengo tal compromiso, Esta es una palabra que en realidad, ¿cómo le digo? Es difícil de que encaje.
Cuando usted dice no puedo, es que usted ha hecho todo lo posible, ha agotado todos los medios y sus fuerzas se acabaron y finalmente no puede. No le es posible. Pero eso es parte del argot popular. Ahora bien, lo que estas personas desean decir es que tienen cadenas. Permítame tomarle una palabra muy popular a otros hermanos, cadenas, para decir, para señalar los compromisos, cadenas con los muertos espirituales, cadenas tan fuertes que le impiden seguir a Jesús con libertad. Eso me hace recordar a mí al cojo de nacimiento que estaba allí y que Pedro, cuando iba a la oración, lo sanó. Dice la Escritura en Hechos capítulo 3, versículo 8, que este hombre que era cojo de nacimiento, dice, y saltando, wow, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¡Qué libertad! Fue como que le quitaron toda carga. Con cuánta alegría caminó, saltó, alabó. Esa libertad de andar, saltar, alabar, esa libertad de servir, esa libertad de entregar todo el corazón, esa libertad de decirle, envíame a mí, Señor. Esa libertad de entregar el cuerpo, de entregar todo lo que somos al Señor Jesucristo. Esa libertad es a lo que se oponen las cadenas, los compromisos con los seres humanos, a quienes nosotros encontramos que la Escritura llama muertos, muertos espirituales. Y las cadenas más gruesas, la que más agarran, la que más amarran, son las que atan a los familiares, como a este hombre. Deja que primero entierre a mis padres. Tengo unas cadenas muy fuertes, casi rompibles. Hermanos, ese es el resumen de lo que pasó con aquel hombre a quien el Señor Jesucristo llamó. No tenía la libertad para servir a Dios. No tenía la libertad que tenía ese cojo. Dice que caminó, corrió, brincó, alabó. Cuando la persona deja todo, es libre entonces para servir a Cristo completamente. Pero repito, esto ha impedido al inconverso de venir a Cristo. Él no quiere dejarlo todo por Cristo. Y a genuinos cristianos le ha hecho difícil el seguir a Cristo. Dificultoso, pesado. Están arrastrando una carga de compromiso que no se lo permite. La respuesta de Jesús fue: deja que los muertos entierren a tus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Son todos muertos espirituales. El uno entierra al otro. Si estas palabras las hubiera dicho un pastor, dijeran, ay, eso es que no tiene amor. ¿Cómo me va a decir que deje a mis padres? Pero estas palabras las dijo aquel que tiene el mayor amor que una persona pueda tener. Lo dijo Jesucristo. Mi amigo, lo que tú dejes por Cristo es nada comparado con lo que ganarás. Cristo merece que dejemos todo por Él. Esta respuesta del Señor Jesucristo, deja que los muertos entierren a sus muertos, señala el hecho de que nada, absolutamente nada, ningún vínculo, ningún compromiso es una excusa para que dejemos de seguir y servir al Señor Jesucristo. Ninguna es una excusa. No podemos agarrar lo de aquí y lo de allá a la misma vez. Una de las dos cosas tenemos que soltar. Ojalá tú sueltes lo de aquí, porque lo de allí es eterno. Lo de allá es para siempre. Lo de allá es lo verdadero. Lo de aquí es vanidad, y aunque no quieras lo dejarás. Esa es la realidad. Una vez, recuerdo yo en mis primeros años de cristiano, una pareja de jóvenes profesantes decide casarse.
todo muy bien. El consejo que, yo no sé por qué, yo estaba cerca de ahí. El consejo que se le dio fue, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Parece como que le tocaron una tecla que no quería que le tocaran a la persona. Y les recuerdo yo que la respuesta de ese joven fue, ¿cómo yo voy a dejar a mis padres? Eso no es misericordia, es una falta de misericordia. Si yo los dejo, se mueren. Y yo cuando oí eso, yo dije, ¡ah! Pero ¿cómo se atreve a decir que hay falta de misericordia ahí? ¿Cómo? Hermanos, eso lo dijo Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Años después se mostró lo que había en el corazón de esa persona, porque no sigue los caminos del Señor, porque en ese corazón no había sometimiento a Dios. Todo lo que Dios nos manda es para el bien nuestro y para la gloria de Él. El primero que se beneficia es el mismo ser humano. No es otro, sino el mismo ser humano se beneficia. Hermanos, en la medida en que más nos comprometamos con las personas a las cuales hemos llamado muertos espirituales, en la medida en que nosotros nos comprometemos más con las personas, menos podemos entregar a Cristo. Y es que ya no queda nada que entregar a Cristo, porque nos llenamos de tantos compromisos que ya lo que vamos a dar a Cristo es una sobrita. Es prácticamente nada. Entonces, espero que hasta aquí hayamos comprendido el aspecto negativo, la resistencia a la entrega. ¿Por qué hay resistencia a la entrega? Por los compromisos con los muertos espirituales. Espero que esto nos pueda ayudar a comprender lo que deseamos comunicar. Vayamos a nuestro texto para ver una entrega completa a Cristo. Ahora sí lo contrario. Estamos en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo. Ni siquiera necesitamos leerlo. Es una frase corta, sencilla, fácil de recordar. Porque para mí el vivir es Cristo. Yo entiendo, hermanos, que con esta sola expresión el apóstol Pablo está describiendo toda su vida. Está diciendo que su vida ha sido una entrega a Jesús. El Señor Jesucristo ha sido durante toda la vida del apóstol Pablo el centro de su existencia. Eso es lo que le está diciendo. Ya que todo lo que hizo en su vida, me refiero a Pablo, lo hizo por Cristo y para Cristo. Por eso él dice, para mí el vivir es Cristo. Aunque otros lo repitan sin entender lo que está diciendo el texto, Pablo está diciendo que Cristo ha sido la razón, el motivo por la cual yo he hecho todas las cosas en mi vida. Aún estoy preso y es por causa de Cristo. Lo más razonable, hermanos, para las personas es que trabajemos por nosotros y por nuestros familiares, para conseguir mejor nivel de vida, para conseguir un mayor grado de comodidad en esta vida. Eso es lo propio, eso es lo natural. Así como dijimos que cuidar a nuestros padres no era malo, eso es bueno, pero que Cristo es mejor, así mismo decimos que trabajar para los nuestros, trabajar para nuestro bienestar, trabajar para mejorar nuestro nivel de vida, eso no es malo tampoco, porque eso es una, podríamos decir, ley de la vida. Lo que estamos diciendo siempre que el Señor Jesucristo es mejor que todas esas cosas, que Cristo es el centro. Pablo encontraba razonable hacer muchas cosas así para Cristo. No solamente el sustento para sí, sino que le encontraba razonable, entendible hacer cosas para Cristo porque se había entregado completamente a Cristo. De modo que él podía decir, para mí el vivir no es buscar el moro, para mí el vivir es Cristo.
Porque así como la gente ha encontrado razonable vivir para su bienestar, yo he encontrado razonable vivir para Cristo. Así como las personas se han entregado en cuerpo y alma a ser un capital, yo me he entregado en cuerpo y alma a Cristo. Por eso yo puedo decir, para mí el vivir es Cristo. ¿Estamos entendiendo a Pablo? Eso hizo el apóstol Pablo con Cristo. Sabemos, Pablo fue el más entregado de los apóstoles. Cada apóstol tenía una característica, una cualidad. Juan era el apóstol del amor. Pablo era el apóstol que decidió entregarse por completo a Cristo y su obra, toda su vida. Me llama la atención al llegar a este punto que cuando estábamos leyendo la carta hace una semana, los hermanos saben, todos ustedes saben que los miércoles estudiamos a Filipenses. En el capítulo 1, el versículo 1 nos dice quiénes son los remitentes, o sea, los que envían la carta. ¿Cuántas personas aparecen ahí como remitentes? Nada más hagamos una señal con los dedos y yo lo voy a entender. 2 personas. Wow, una sola lo vio. ¿Y los otros? 2 personas. Pablo y Timoteo. Pero cuando llegamos al versículo 21, Pablo no dice, para nosotros el vivir es Cristo. No, él dice para mí. Está hablando de manera individual. Para mí. Estamos escribiendo Pablo y Timoteo. Timoteo es un buen creyente, un buen siervo, pero yo estoy hablando de mí. Para mí el vivir es Cristo. En la viña del Señor, en los caminos del Señor hay eso, la individualidad. Lo que repite mucho la gente, la salvación es individual, sí, eso es verdad. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Allí no cuenta él. Bueno, todos nosotros hemos servido para nosotros vivir. Para mí, dice el apóstol Pablo. Lo que quiere decir Pablo es que él se está refiriendo en ese momento, aunque Timoteo diga amén, que Pablo está hablando de sí mismo. Para mí el vivir es Cristo. Cuando nosotros pasamos la página de la historia de Pablo, encontramos la marca del Señor Jesucristo. ¿Escuchó usted eso, mi hermano? Un día se pasará la página de tu historia para ver qué marca hay, qué se ve en esa vida, en qué tú has invertido tu vida, en qué tú has gastado tus energías, a qué tú te has entregado en la vida. Pablo ahora nos está diciendo, vamos a pasar la página de mi vida para que ustedes puedan ver, para mí el vivir es Cristo. La vida entera del apóstol Pablo estuvo rendida a su Señor y Salvador Jesucristo. Él confiaba en Cristo, amaba a Cristo, servía a Cristo, testificaba de Cristo y en todo se consagraba y dependía de Cristo. Cristo era su única esperanza, su único propósito, la única razón para vivir era Cristo. Ese era el centro. A veces uno habla de personas y hay algo que lo caracteriza. Estoy usando la palabra marca, lo que marca su vida. Cuando parte de este mundo, siempre hay alguien que se ocupa, mire, ser un hombre de trabajo, entregado a su trabajo. Bien, cotejo, bien. Ese era un hombre que no se metía con nadie. Muy bien, cotejo. Pero ¿dónde está Cristo? Esa es la palabra importante. Si no está Cristo, no tienes nada. ¿A qué diste tu vida? ¿A qué la entregaste? ¿Qué es lo que marcó tu vida? Eso es lo importante. Hay una diferencia entre el que ya está muerto, que están hablando a la gente. A mí no me gusta hablar de los muertos. Si usted me invitó a un velatorio, no espere que yo voy a hablar de nadie. Yo voy a hablar de Cristo. Del muerto que hable el que quiera.
La diferencia es que ese que le están leyendo su panegírico, ya no se puede hacer nada, pero tú todavía puedes dedicar lo que queda de tu vida a Jesucristo. Yo no sé cuántos años nos queda, si el Señor va a venir antes. Yo no sé si nos quedan 10, 20, 30, lo que usted quiera. Hay gente que son longevas y viven muchísimo. Pero lo importante no es eso. Lo importante es en qué tú inviertes ese tiempo. ¿A qué lo das? ¿En qué lo usas? ¿Qué haces con ello? ¿Qué se va a decir de ti? ¿Cosas buenas o Cristo, que es lo mejor? Porque se puede decir cosas buenas. Mire, era un hombre de trabajo, eso está bien, cotejo. Mire, ser un hombre, muy bien, trabajador, buena gente, buen vecino, ayudaba. Pero si ahí no aparece la palabra Cristo, todo se perdió. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Cuando nosotros pasemos la página de nuestra historia, es nuestra esperanza que muchos aquí, a partir de ahora, decidan que en esa página de la historia aparezca Cristo. Que Cristo sea el centro de sus vidas. El apóstol Pablo no solo hizo todo lo que yo mencioné, amaba a Cristo, confiaba en Cristo, servía a Cristo, testificaba por Cristo, se consagró a Cristo, dependía del Señor Jesucristo. Cristo era su única esperanza, Cristo era su propósito, Cristo era la razón de vivir, sino que él viajó por Cristo, estaba preso por Cristo, predicó a Cristo, fue perseguido por Cristo, encarcelado, maltratado, torturado, y al final su cuerpo iba a ser una ofrenda a Cristo, porque iba a morir por Cristo. Ay, yo hago todo por mis hijos. Eso está bien, pero hacer todo por Cristo es mejor. Tú puedes ser un héroe como padre, tú puedes ser un héroe como hijo, pero necesitas a Cristo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Que nosotros sepamos separar las cosas buenas de las mejores. No solamente nos conformemos con tener cosas buenas en nuestro haber, sino que tengamos lo mejor. Repito, Pablo fue el más entregado de los apóstoles. Esa era su característica. Juan le caracterizaba el amor, a Pablo la entrega. Pablo se caracterizó por entregarse completamente sin reserva. Pablo nunca se enredó en los asuntos de aquí, de modo que seguir a Cristo se le dificultara, le resultara lento, le resultara dificultoso. No, por eso le vemos que él le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda. Hago énfasis en esa palabra porque mucha gente ya está enredado de compromiso. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Él no especifica, porque los negocios de la vida son muchos, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Nosotros cantábamos a los niños hace mucho tiempo, soldados soy de Jesús. Ojalá haya muchos aquí que se consideren soldados de Jesús, que no le den todo a la vida y al mundo, que se den a sí mismos a Cristo. Ese es el deseo. Dice Pablo, Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Su vida está enfocada. Precisamente esos enredos que hemos mencionado es lo que está hablando Pablo. Repito, son cadenas, son compromisos que nosotros adquirimos, son enredos, son cosas que nos impiden decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo. Podríamos decir que esas personas podrán decir, para mí el vivir es otra cosa. Mi familia, mi gente, para mí el vivir son mis hijos, para mí el vivir es mi trabajo, para mí el vivir es cualquier otra cosa.
Quiere el Señor y que puedas cambiar de dirección hoy. Amén. Y que tú puedas tomar la dirección de Cristo. Ahora, este dicho de Pablo, porque para mí el vivir en Cristo está apoyado en su vida de servicio a Cristo. A los ancianos de Éfeso que se encontraron con él en la playa de Mileto, cuando él se despedía, que no quiso entrar hasta allá, dice la Escritura, que él le testificó, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 24. ¿Oyó esas palabras? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Enfocado ¿en qué? En terminar su carrera con gozo. Todos tenemos una carrera en la cual estamos. Ojalá que podamos comenzar y podamos terminar sirviendo a Cristo completamente. Poco después, los creyentes de Cesarea de Filipo estaban angustiados porque el profeta Agabo le había, a través de un simbolismo de amarrarse una soga, había dicho que Pablo, si iba a Jerusalén, lo iban a amarrar y lo iban a maltratar. Wow, ¿qué hizo Pablo? ¿Salió huyendo? No, oiga la respuesta que él dio. ¿Qué hacéis llorando? Le digo a los hermanos. Y quebrantándome el corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, o sea, amarrado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 21, versículo 13. Esa era la entrega de Pablo. Estoy dispuesto aún a morir por el nombre de mi Señor Jesús. Por eso es que él dice, para mí el vivir es Cristo, porque su vida estaba marcada por Cristo. Y quiero, al llegar a este punto, hacer una nota de balance. Al llegar a esto, a esta dedicación, a esta entrega del apóstol Pablo, para que no consideremos el ejemplo de Pablo como un ejemplo tan alto que yo no lo puedo alcanzar, que eso es exclusivo para el apóstol Pablo. Es verdad, Pablo fue una persona especial. Pablo fue un hombre que se entregó. Pablo fue un apóstol. Pablo tenía dones especiales. Pablo tenía la facultad de hacer milagros. Pablo le fue concedida una visión que no a todo el mundo le ha sido concedida. Pero, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Una entrega completa a vivir y hacer lo que Él nos ha encomendado, no a la altura tal vez de Pablo, porque no nos dio los dones que le dio a Pablo, pero a nosotros con los dones que Él nos ha dado, en el lugar que Él nos ha colocado, en la condición que Él nos ha puesto, la fuerza que Él nos ha dado, Él espera que con eso nosotros le sirvamos a Él. Entonces, en un sentido estamos a la par con Pablo. Pablo ministra conforme a lo recibido y nosotros ministramos, hacemos, vivimos conforme a lo que hemos recibido, pero ambos con un punto en común. ¿Cuál? Jesucristo. Si es así, entonces yo no puedo decir, no, es que lo de Pablo fue extraordinario. Yo no puedo llegar al nivel de Pablo. Dios no nos está llamando a repetir todo lo que Pablo hizo. Dios no nos está llamando a repetir todo lo que los apóstoles hicieron. Eso sería demasiado pedir. Ahora, lo que el Señor sí nos está pidiendo es una entrega completa a vivir y hacer lo que Él nos ha encomendado, con los recursos que Él nos ha dado, con los dones y talentos que Él nos ha proporcionado, en el nivel que Él nos ha colocado. Ahí sí Él nos está pidiendo que haya una entrega. Es como el ejemplo de la viuda. El Señor no le pidió a la viuda que ofrendara igual que los ricos. No. La cantidad que daban los ricos era mucha. La cantidad que estaba dando la viuda era poca. Pero ella entregó
todo lo que tenía. Y los ricos lo que les sobraba. Es posible que usted tenga dones muy dignos de alabanza, muy reconocidos, muy buenos, pero tal vez lo que le da a Cristo es lo que le sobra de usted. Tal vez lo que usted hace con Cristo es lo que le sobra de su tiempo, cuando usted ya no tiene más nada que hacer. Cuando ya usted está de vago, botezando, dice, pues déjame hacer algo. Y con unos dones excelentes. Ahí se está comportando como los ricos. Pero si usted se comporta como la viuda, con los pocos dones y talentos que usted tiene, se entrega por completo y lo da todo a Cristo. Recibe de Él la alabanza y puede decir con Pablo, para mí el vivir es Cristo. Esa es la realidad. Lo que dice el Señor entonces es que tú en el sentido práctico debes de ser como la viuda. Echa todo lo que tengas de ti en el alfolí de Cristo. No necesariamente dinero, sino todo tu ser, toda tu persona, todo tu corazón. Échalo en el alfolí de Cristo y su obra para que tú puedas seguirle libremente. En conclusión, dos cosas, hermanos, y con esto nosotros concluimos. En primer lugar, para que tú puedas sacar provecho de esta enseñanza, de esto que tú has escuchado, yo te invito a que tú te preguntes, ¿cuáles son aquellos compromisos que te hacen decir no puedo? A la hora de hacer algo, a la hora de asistir a algo, a la hora de obedecer algo, a la hora de cualquier cosa involucrada, relacionada con Cristo. ¿Cuáles son esos compromisos? Así como tú llevas la enseñanza a lo práctico, que tú lo puedas señalar, esto y esto, por esto y aquello, y yo digo, no puedo. Segunda pregunta. Pregúntate, cuestiónate, ¿cuándo fue la última vez que con sacrificio hiciste algo para Cristo? Recuerde que estamos en la era de la comodidad. Ya la gente no tiene ni siquiera que ir al banco, Con un clic, yo mando un dinero de un banco a otro banco. Antes teníamos que ir, hacer una fila aquí, sacarlo de aquí, hacer otra fila aquí, depositarlo. Estamos en la era de la comodidad. Ahora, eso se ha llevado también al cristianismo. La gente busca la comodidad. Ojalá mucho tener la iglesia en la marquesina de su casa. Hermanos, hay personas que lo único que ha determinado la iglesia donde ellos van a asistir no es que allí vayan a cuidar de su alma, pastorear su alma, no es que allí van a nutrirse con la palabra de Dios, la leche espiritual, ¿cómo le llama Pedro? No adulterada. No, a ellos no importan que la leche espiritual se la mezclen con agua, con lo que sea. ¿Sabe qué es lo que ha determinado? La cercanía, que me quede cerca, esa es la que me queda cerca, porque estamos en la era de la comodidad. Por eso tú debes preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que con sacrificio hiciste algo para Cristo? No, mira, lo que yo voy a hacer es para mi Señor Jesucristo. Me cuesta sacrificio, pero como dijo David, no ofreceré nada al Señor que no me cueste nada. Pero mira, rey, señor el rey, te vamos a dar el terreno donde hacer el sacrificio. Te vamos a dar los bueyes, te vamos a dar esto, te vamos a dar lo otro. Ay, qué gran oportunidad, me sale por nada. No voy a ofrecer nada, mi Dios, que no me cueste nada, que no me cueste sacrificio. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo con sacrificio para Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste compromisos, dejaste ligaduras con los muertos espirituales para ocuparte en lo de Cristo? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que cantaste el himno Cristo es todo en mi vida, haciéndolo, expresándoselo a Cristo como una afirmación, no de otro, sino tuya? Que tú le digas, Cristo, tú eres todo en mi vida.
En segundo lugar, mi hermano, tal vez al escuchar estas palabras, tú digas dentro de ti, sí, pero es que el apóstol Pablo, él era misionero, él tenía muchos dones, incluso hasta tenía el don de continencia. Mira, se quedó sin casar para servir al Señor de una manera más completa. Fue el apóstol que escribió 13 cartas, el que más escribió, etcétera. Yo soy un cristiano sencillo, trabajo como obrero de zona franca o cualquier lado. O soy una ama de casa, o yo soy un estudiante. Sí, todo eso es cierto. Ninguno de nosotros, como dijimos ahorita, está al nivel del apóstol Pablo. Ninguno tiene los dones que él tenía. Sin embargo, nosotros a pesar de eso podemos decir, para mí el vivir es Cristo. ¿Verdad? ¿Y cómo puede ser esto? Veamos algunos ejemplos. Mi hermano, cuando tú hagas algo, por pequeño que sea, por sencillo que sea, hazlo como para el Señor. Hazlo bien. Procura hacerlo bien. No lo hagas a regañadientes. Ay, pero yo no sé lo que significa eso. Zapateando significa. De mala gana. No lo hagas así. No lo hagas con pereza. No lo hagas con desgana. Hazlo como para Cristo. Esas son las minucias, en las cosas sencillas de la vida, donde nosotros lo hacemos diariamente y podremos decir, para mí el vivir es Cristo. Si eres estudiante, da lo mejor de ti, porque lo haces para Cristo. Si haces alguna obra de bien, hazla para la gloria de Dios, no para tu propia gloria, no para esperar que te devuelvan el favor, no para que te den aplausos. Y no te olvides de servir. El Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. Cuando tú sirves a los demás, te estás pareciendo a Cristo. Tú podrás decir, para mí el vivir es Cristo, porque en mi vida he servido como Cristo. Por último, lo que no puede faltar, sé fiel a Cristo. Procura poner en práctica lo que aprendes de su palabra. Solo así tú podrás decir, para mí el vivir es Cristo. Nadie puede decir, para mí el vivir es Cristo, si hace su propia voluntad, si hace lo que le venga en gana, si hace lo que quiere, si hace lo que se agrada a sí mismo y no hace lo que agrada a Cristo. He aquí, mi hermano, delante de ti está la palabra de Dios, delante de ti es la verdad. La pregunta última y final, ¿qué harás? ¿Seguirás ligado, amarrado a cosas de aquí? ¿O tomarás la decisión de libremente servir a Cristo de tal modo que tú puedas decir con Pablo, para mí el vivir es Cristo? Que el Señor les bendiga, que el Señor nos lleve a esa reflexión que produce obras, que produce una vida práctica diferente. Vamos a orar. Amante Señor y Padre nuestro, hemos presentado tu palabra a creyentes y no, a discípulos tuyos y no discípulos, a personas que genuinamente desean que tú seas el centro de sus vidas y a otros que ellos mismos son el centro de sus vidas. Oh Padre, yo te pido por todos para que tú edifiques a unos y convenzas de pecado a otros, pero que a todos tú lo traigas a ti. Que nosotros podamos vivir, Señor, para ti. En Jesucristo te pedimos. Amén.